Pues aquí con Ramón Tejada Holguín, de la Dirección de Información, Análisis y ¿qué más? Programación Estratégica de la Presidencia, la DIAPE. Y señores, que esos nombres tan largos, no se puede pedir tanto a uno. La DIAPE. Y bueno, hay muchos temas importantes que tratar, pero nosotros queremos abordar este que se ha presentado ayer mismo en Pedernales, donde unas personas empezaron a convocar a la población para ellos tomarse la justicia en sus manos y empezar a sacar a los haitianos de allí. Entonces, nos gustaría saber cuál es la apreciación que hay desde Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta, y eso es lo que creo que revela la situación en Pedernales, es la necesidad de un liderazgo político y social en la República Dominicana que asuma la cuestión haitiana y sobre todo el tema migratorio y las relaciones con Haití con mayor nivel de responsabilidad y racionalidad. Aquí hay un sector de liderazgo político y económico que solo busca rentabilidad política exacerbando a las personas, buscando a la gente que se moleste con algo. Y entonces, creando cierto nivel de animadversión hacia una nación que se encuentra al lado y que quiera ser que no, económicamente es importante para nosotros. Nosotros el nivel de volumen de venta y de comercio que tenemos con Haití es enorme. En algún momento ha llegado a ser nuestro segundo socio comercial principal. Y a un nivel tal, además, que nosotros tenemos mayores niveles de ganancia en la venta. Es una relación ganar-ganar, porque ellos tienen la ventaja de lo que uno le vende. Pero tenemos mayores niveles de ganancia en la relación económica, propiamente dicho, que la ganancia que ellos puedan tener en términos monetarios, aunque su ganancia es un producto de calidad que le llega. Entonces, lo primero que hay que advertir es la necesidad de que cese ese nivel de agresividad y además de exacerbar a la gente. Sí, de manipulación. Y de manipulación, exactamente, de manipulación, por el solo interés y el solo hecho de ganar capital político. Si usted quiere tener una presencia política importante en la República Dominicana y obtener votos, bueno, hágale propuestas a la República Dominicana. Propuestas políticas y en todo el sentido de la palabra. Diga cómo va a manejar la relación con Haití en ese sentido. Diga cuál va a ser la relación con nuestros vecinos y qué tipo de relación va a obtener, qué tipo de negocio va a establecer, qué relación diplomática, cómo vamos a manejar esto. Pero no se ponga a crear niveles de prejuicio frente a los nacionales haitianos y a querer apelar más al sentimiento y al odio que al pensamiento y la racionalidad. Entonces esa es la primera advertencia que yo creo que se debe hacer frente a lo que está pasando en Pedernales. Porque fíjate, si tú ves el hecho, ¿cuál es el hecho concreto? El hecho concreto es una situación en que muere una pareja, un asesinato en Pedernales. En esa situación hay quienes dicen que fueron dos nacionales haitianos que cometieron el hecho. Parece ser que puede tener cierto viso de razón, pero se está investigando e inclusive y hay uno preso. Eso iba a decir, en algunos de los diarios sale que hay uno de estas personas preso y la policía, que dicho sea de paso, hay acuerdos de cooperación fronterizo entre la policía dominicana y la policía haitiana. La policía haitiana está colaborando en la localización de quienes faltan. Pero además esto tiene que llevarse por el debido proceso de ley, como a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Entonces, una situación de esa naturaleza, donde además se están tomando medidas, donde es evidente lo que está haciendo la Policía Nacional, no amerita lo que ocurrió. Lo que ocurrió solamente tiene sentido si nosotros no pensamos en ese nivel de exacerbamiento que se han querido hacer de los ánimos en los últimos días, en los últimos meses, que dicho sea de paso, ha sido en un momento en donde el control fronterizo y el control migratorio es todavía mayor. Pero yo sé ya que me están haciendo una seña. Sí, porque está la compañera Kenia. Claro, sí, que viene a brindarnos el café Santo Domingo de los amigos de Indubán. Oh, por Dios, Kenia, no te dilates tanto. Oye, yo hablando tanto, Sí. Gracias.
Ramón Tejada Holguín estaba preocupado ya porque creía que no iba a haber café hoy. Sí, porque como Sergio está ahí, uno diría que sí, pero hay café para todos. Sí. Bien. Ahora que usted menciona precisamente ese tema del debido proceso y de lo que implica que se juzgue a todo un conglomerado por una acción de criminal que cometa una persona. El tema que nosotros tenemos una migración importante en España y hay un tema similar en España por un hecho lamentable que ha envuelto la muerte de un niño, el asesinato de un niño, y donde presuntamente hay una dominicana que está vinculada a ese hecho. Entonces, me parece certero el ejemplo que usted pone de que si se criminaliza todo un conglomerado, pueden haber situaciones que se salga de control. Hay y usted señalaba la irresponsabilidad que tenían ciertos liderazgos al seguir exacerbando ese ánimo. ¿Qué mecanismos de respuesta se están llevando concretamente ante ese ánimo tan exacerbado y lo que puede pasar cuando se desbordan esas pasiones? Mira, a propósito del caso que señala, sería interesante señalar lo siguiente. Este caso de un niño que fue encontrado en el maletero del vehículo. En el baúl. En el baúl. Decimos nosotros. Como leí la prensa internacional. En el baúl que fue encontrado. Y el que se ha acusado a esta dominicana, fíjate como en este caso se ha respetado el debido proceso. Es decir, la policía ha acusado, pero tardó, no fue que la tomó presa inmediatamente. Claro. Ha mantenido un nivel de investigación. Aún con la presunción. Aún con la presunción de eso. Y hay un asunto interesante. La madre del niño hizo un llamado en España, hizo un llamado sobre todo a las redes sociales, que esto no sea usado para criminalizar a una nacionalidad, que esto no sea usado para debatir y distribuir mentiras y falsedades y crear odio, que permitan que el debido proceso continúe hasta que se aclare totalmente el caso. Fíjate el nivel de conciencia. El nivel de esa señora. A diferencia de líderes de aquí que deberían de tener un nivel de conciencia similar, sobre todo cuando tuvimos casos como Lucrecia Pérez, claro, en España. En España, y aquí casos como el de Atillo Palma, sí, donde también se provocaron situaciones también fruto de ciertas irresponsabilidades en este plano. Y ojo, que con esto nosotros no estamos diciendo, porque tenemos que tener claro, ¿qué dijo el presidente de la República Dominicana el 27 de febrero? Nosotros tenemos nuestro propio proyecto de nación, diferente a otros proyectos de nación, ni mejor ni peor, pero es el de nosotros, y es el que tenemos, y eso se mantiene. Y el hecho de que tú tengas un proyecto de nación, que tú te sientas bien dominicano, con las raíces dominicanas, que coma la bandera nacional, arroz, habichuela y carne, que te duela cuando tú ves esa bandera ondeando, ese escudo bellísimo, ese himno que se te grifen los pelos. Sí. El hecho de que tú seas dominicano no quiere decir que tú no respetes al otro. Claro. No quiere decir que tú no entiendas que el otro también tiene sus nacionalidades y tiene sus necesidades. Y además no quiere decir tampoco que cuando un hecho de esta naturaleza ocurre, está ocurriendo por ese individuo. No es una situación natural de esa nacionalidad. Claro. Porque nosotros podemos hacer estadística. La gente a veces no piensa en la estadística, piensa más con el corazón, pero podemos hacer estadística y demostrar que no es cierto que todos los delitos son cometidos por nacionales haitianos. Aunque hay nacionales haitianos, somos un país que está fronterizo con nosotros, hay nacionales haitianos que cometen delitos, como aquí hay dominicanos que cometen delitos allá. Es decir, es una situación que tú no la puedes asumir de esa manera. El que a nosotros nos duela nuestra nación no quiere decir necesariamente que nosotros, porque nuestra nación la creemos y nos sentimos dominicanos, tenemos que buscar un enemigo. No necesitamos un enemigo. Nosotros podemos vivir nuestra nacionalidad simple y llanamente fortaleciendo lo que tenemos, siendo un colectivo, siendo más respetuoso de la vida y además, sobre todo, siendo más respetuoso de las otras personas.
porque las otras personas son seres humanos. Claro, la base de nuestro proyecto nacional de patriotismo no puede ser el odio, como usted señala. Además, fíjate que el escudo lo que dice Dios, patria y libertad. Sí, que es clarísimo. Si tú tienes otra patria, libertad, pero la libertad también para que cualquiera que venga aquí a nuestra nación se sienta libre en su libre tránsito. Pero lo que usted decía es que además esto ocurre al principio, en un momento en donde la República Dominicana, señores, por primera vez en muchos años, tiene el mayor nivel de control de la frontera, tiene el mayor nivel de control de las migraciones. Ahí está el plan de regularización que se hizo, ahí está en la frontera, cuántos drones se enviaron, cuántos vehículos de todo terreno, four wheel. Son como 5.400 efectivos que están cuidando nuestra frontera, y creo que de unos 900 que se iban a enviar entrenados en eso mismo, si ya se han enviado unos 300, faltan como 600 sí, porque están en el efectivos proceso más de formación. Sí. Además de todo esto de las cámaras de vigilancia, un sistema donde va a haber 30 oficiales mirando constantemente, sí, hay cada vez más controles. Creo que no la prensa precisamente lo ha resaltado, porque cuando estaba en el tema de Pedernales, ha resaltado la presencia de los guardias del CERFRON. Claro, tuvieron que ir por la situación que se llama y para evitar una desgracia mayor. Pero además, fíjate, bueno, y fue la policía también antidisturbios, antimutines, creo que fueron 30 más o menos. Y 60 especiales. Y 60 especiales. Estamos hablando, como te digo, que la frontera está cada vez mejor cuidada. Pero no solamente eso, una de las cosas que aquí se ha establecido, y que es un tema que originalmente era el tema que queríamos tratar en el día de hoy, pero con esto de Pedernales, pero está relacionado, es el famoso 80-20. ¿Saben lo que es el 80-20? Claro, la ley el laboral. Código de Trabajo dice claramente que el 80% de los trabajadores de una empresa tienen que ser dominicanos. El 20% pueden ser de otra nacionalidad. Este 80%, esta relación 80-20, que la gente le llama así comúnmente, el 80-20, es violada mucho por los empresarios dominicanos, por un sector del empresariado dominicano. No podemos poner todo. Un sector del empresariado, sobre todo ubicado en la construcción. No todos los constructores, no todos los desarrollos, por un sector importante. ¿Qué ocurre con esto? Alguna gente dice, bueno, por eso es culpa del gobierno. Pues no, miren qué es lo que ocurre. El Código Laboral establece que a una persona que viole el 80-20 se le pone una multa de entre 3 y 5 salarios mínimos, creo que es. Sí, 3 y 5. Entre 3 y 6. ¿Tú sabes lo que son 3 y 5 salarios mínimos? No. Eso significa que para un empresario, oigan esto, es más factible y rentable pagar la multa, violar la ley y pagar su multa, que contratar las cosas como deben ser. Entonces, por eso el ministro de Trabajo, Ramón Monchi Fadul, ha pedido y está pidiendo, y creo que ya hay un proyecto de ley que se está discutiendo, o un anteproyecto, de que esto sea diferente, de que esto lo cambien, que haya una multa efectiva. Porque imagínate, tú vas, mire, usted está violando la ley, ¿hace cuántos salarios mínimos son? Del bolsillo. 20.000 pesos. Venga, ok, bye. Es lo más. Nos vemos. Lo que pasa es que precisamente engloba por una sola sanción, o sea, pueden haber varios trabajadores y no es individualmente. No, sino va a ser en colectivo. En colectivo. Tú tienes 60-40 o tú tienes 50-50, no importa. Tú vas a pagar la misma cantidad. Claro. Paga el máximo, pero el máximo tú te lo ahorras con todo lo que tú no le das a ese empleado, porque el empleado que ellos contratan, ojo con esto, cuando decimos esto, tiene la otra gravedad. No son personas que, como diríamos aquí en República Dominicana en sentido común, tienen sus papeles. No son personas que están regularizadas en República Dominicana. Muchos de estos empleados son irregulares, es decir, gente sin papeles. Que no entran al TCS. Sin papeles quiere decir que ellos no tienen que pagar seguridad social, o sea, no tienen que ir a la tesorería de la seguridad social, plan de pensiones, nada de eso, absolutamente.
aunque el Código Laboral protege tanto al nacional como al extranjero, ellos le violan los derechos a los extranjeros con esta característica. Y por eso es el ahorro que se hace. Y por eso no le importa pagar. Entonces es necesario también una acción, y aquí ya con los legisladores, para cambiar esa parte del Código Laboral. Que se pongan multas más drásticas. Ahora, eso no significa que el que está regularizado, que el que está con sus papeles, el que tiene ciertas raíces ya en República Dominicana y trabajo, pues no se le niegue el derecho al trabajo. Claro, no es de eso que se trata. Sino de incentivar que se cumpla esa disposición con una medida más dura. Pero también evitando, porque el problema es, tú dijiste la palabra clave, incentivo, es quitarle el incentivo para que la violen la ley. Porque una multa tan pírrica, ¿no? Y una situación tan ventajosa para ellos, que inclusive en algunos casos, señores, esta gente son las que auspician la venida de haitianos para trabajar en sus empresas. Entonces, una multa tan pírrica y una situación tan laxa, pues es el estímulo para que ellos continúen con la práctica y continúen con esto. Entonces, yo digo que, insisto en esto, es decir, no se trata de ningún tipo de animadversión, hay que diferenciar las cosas. Una cosa es que usted diga, mire, nosotros somos una nación soberana, porque somos una nación soberana. Nosotros tenemos una política migratoria que desde 2012 por primera vez se está aplicando en el país. Porque antes de 2012 no tenía reglamento y se hizo el reglamento, se promulgó el reglamento, se regularizaron la gente y se está evitando que entre nueva gente. O sea, una cosa es que tú digas eso con justo derecho y digas, esta frontera, el que no tiene papeles no me puede pasar. Por esta frontera yo no quiero que ningún nacional venga a República Dominicana sin sus papeles, que inclusive, ojo con esto, es hasta conveniente para ellos. Claro. Porque cuando usted viene regular, usted puede tener un trabajo regular que va a pagar los impuestos, va a recibir los servicios médicos como debe ser y va a tener su protección en términos de fondos de pensiones, en términos de lo que tiene un trabajador y lo que dice el Código de Trabajo que te corresponde. Entonces, una cosa es que tú digas eso y defiendas rajatabla tu nacionalidad, y otra cosa es que tú crees odios. Y otra cosa es que tú digas, no, esta gente no debe estar aquí. No debe estar aquí el irregular, como el irregular no debe estar en ningún país del mundo. Pero además tenemos que ser sinceros por otra parte. Es decir, ¿qué ha sido el cambio en la mayoría de las sociedades? ¿Cuál ha sido uno de los factores de cambio? Han sido las migraciones. Así es. El ser humano nunca ha estado asentado en un solo lugar. Si cuando pasaron de África la historia de la humanidad es la historia de la migración. Es la historia de la migración, y comenzaron a asentarse en la tierra, que pasaron de cazadores-recolectores a agricultores. Se comenzó a tener ese sentido de pertenencia a la tierra, pero no se detuvo a la gente. No. Entonces, lo que podemos hacer sí es regularla, y yo creo que se está regulando, pero no se puede crear odio. Hay que evitar que lleguemos a una situación que después sea muy lamentable, sobre todo en las regiones fronterizas. Mira que hasta recientemente, dicho sea de paso, ahora que hablando de este tema y demostrando lo que se está haciendo en la frontera, la visita sorpresa 198 del presidente de la República fue en la frontera, en donde visitó en Jimaní, fue también en Riquillo, en donde visitó proyectos que ya había visitado en el 2012, uno de ellos, que visitó otros nuevos y donde le dio cierta ventaja, ciertos beneficios y préstamos, donde visitó proyectos, sobre todo en Riquillo, que había visitado antes, para ver cómo habían marchado. Y hubo un señor Darwin que le dijo al presidente que antes eran gente sin esperanza, palabras textuales. Nosotros antes éramos gente sin esperanza, que estábamos aquí desesperados, pero ahora ya nosotros tenemos la herramienta para poder trabajar. Y fíjate lo que dice, herramienta, no un regalo. Se sienten que fue con su propio esfuerzo. Es decir, eso es nacionalismo. Si mantener a la gente en la frontera, con identidad en la frontera, trabajando en la frontera, sus tierras en la frontera, que no tengan que salir de la frontera hacia allá, manteniendo en cierta manera la frontera dominicana, entendiendo también la relación con el vecino. Eso es nacionalismo. Probablemente tengamos que revisar la ley
el código de trabajo. El código de trabajo. Probablemente. Decía, creo que Osmar Benítez, ayer o antier, de la Junta Agroempresarial Dominicana, que si al campo se le aplique esa ley, habría problemas porque no hay suficiente dominicano para que quiera hacer el trabajo que reclama el campo. Porque la verdad es que los dominicanos preferimos el motoconcho. Yo fuera y me monto en mi motoconcho probablemente también, porque la verdad es que los niveles salariales no es como para que el dominicano quiera trabajar en el campo. O sencillamente el dominicano y los dominicanos tenemos un nivel de exigencia mucho mayor de lo que puede pagar el campo por un trabajo como ese, o de lo que podría cobrar un hacedor de zanja, un ponedor de blog en una construcción. Es decir, hemos pensado en cómo se va a encarecer en determinados sectores, porque se van a encarecer. Obviamente, un cambio el cambio que se ha hablado es el cambio para establecer sanciones más drásticas a quien no cumple esta regulación. Pero obviamente, para modificar el Código Laboral, porque sería muy bueno un estudio. La gente piensa mucho y perdóname que te interrumpa, en el problema de la presencia haitiana, pero y el bono económico que representa esa mano de obra precisamente en el costo de una vivienda. Quíteselo a ver cuánto le va a costar a la clase media de aquí que compra vivienda, la clase media alta que compra esa vivienda, etcétera. Pero lo mismo a la producción del campo. La gran mayoría, es que el fenómeno no es tan simple. La gran mayoría del empresariado que ocupa mano de obra haitiana irregular es el gran beneficiado. Claro, porque eso también hay que tomar en cuenta. Es decir, lo que ellos claro, están logrando, terminan claro, pagándole mejor. Es una plusvalía un terrible, nivel de ganancia mucho mayor. Es decir, la regulación debe existir. Claro, tú puedes hacer un estudio del mercado de trabajo y establecer los niveles más veraces. Pero también lo otro, o sea, tú puedes pagar lo justo a quien desempeña el trabajo y estimular a que precisamente los dominicanos... Mayor mano de obra dominicana se incorpore. Sí, porque mira, te acabo de hablar de la experiencia de Jimaní y Enriquillo. ¿Cuántos pequeños campesinos forman parte de esas asociaciones que están ahí y que están laborando su tierra? Ahí hay también un valor enorme y de dominicanización. ¿Cuánto pueden ocupar mano de obra haitiana? Bueno, habría que ver. Lo que sí es importante en República Dominicana, yo no sé si ustedes han visto una película, es una película que tiene... ¿Cuánto tiene? Puede tener fácilmente 15 años. Se llama Un día sin mexicano. Sí. Es una película que en Estados Unidos, misteriosamente, de repente, comenzaron a desaparecer los mexicanos. Entonces la película narra todo lo que tuvieron que hacer las personas que tenían jardineros, las que tenían servicios, hasta los casados con mexicanos y mexicanas. Entonces ya tú te imaginas el caos en que se convirtió los Estados Unidos. Después, al día siguiente, comenzaron a aparecer de nuevo. Es un poco así del realismo mágico, García Marquiano, en cierta manera. Normalizarse todo. Pero, claro, piensen en eso. Piensen qué pasaría si nosotros no tenemos ese trabajador en términos de la producción. Pero insisto, y no voy a dejar de insistir, somos una nación libre y soberana. Tenemos una política migratoria clara. Cada vez más tenemos control de nuestra frontera. Como no la había Tú afirmarte como dominicano no significa negar al otro, no significa tener violencia hacia los demás, no significa odiar, sino amar. Amar tu patria, amar a tu compañero, a tu compañera, amar tu bandera, amar a tu himno, que se te engrifen los pelos cuando tú vas por la calle Cernícaro, como dice un amigo mío en Estados Unidos, y suena ese himno, o ve un plátano baraonero, o cibaeño, que son mejores, en algún lugar de Europa y lo puedes comprar, o en Tres Caminos, donde sea. La nacionalidad no debe pasar por el odio hacia el otro. La nacionalidad es sobre todo afirmación de mis valores y de mi convicción como dominicano. Hay una disposición de revisar precisamente
esto que planteaba la Junta Agroempresarial, algunos representantes de ellos, para el sector agrícola. Pues probablemente habrá que hacer una revisión hay una o un propuesta. estudio del mercado de trabajo. Eso es lo que te decía, hay una propuesta. Lo que sí es que tú no puedes hacer una ley simple y llanamente por impresiones. No, claro. Ni para que favorecer no puede ser un estudio. Ni para favorecer el sector. Ni para favorecer el sector. Entonces, es necesario, obviamente, y bueno, por suerte eso está establecido en el Congreso. Los legisladores tienen un montón de asesores de diversos tipos, y seguro que hay asesores en términos del mercado de trabajo, en términos de las diferentes ramas del mercado de trabajo, el mercado de trabajo agrícola, industrial, turismo, servicio, etcétera. Porque tú no puedes hacer un cambio de esa naturaleza por impresión, sino tiene que haber un estudio más profundo. Además, muchas veces tú conoces un área y no necesariamente lo que en un área es una situación, en la otra puede ser la misma. Es decir, no es lo mismo la producción agrícola qué sé yo, de Asua o del sur que la del nordeste. Es decir, va a depender del cultivo también. Y no depende lo mismo No. las zonas más cercanas a la frontera que las más cercanas a las áreas urbanas. O por ejemplo, no es lo mismo el tabaco, para ponerte un claro, que el tabaco siempre ha sido muy dominicano. No sé cómo está la mano de obra en concreto, pero casi siempre ha sido dominicano, que el café. Habrá que pensar que ha sido más haitiana. Habrá que pensar en unas políticas dirigidas a prevenir con actos como este de Pedernales. Mira, la política dirigida a prevenir es, primero, como yo te decía, la necesidad de mayor nivel de responsabilidad del liderazgo político. Basta de Sobre usar... todo el de oposición, de porque oposición. ese es. Basta, sobre todo el de oposición, pero basta de usar el tema y la cuestión haitiana con un sentido politiquero, con un sentido de tú quererte presentar como el Superman de la película y el único que defiende la nacionalidad. Basta de eso. Vamos por favor a entender que la República Dominicana comparte una isla con los nacionales haitianos y que no hay forma, nosotros no podemos con un serrucho dividir la isla, eso no hay forma. Están ahí y van a estar ahí y punto. Entonces basta de fomentar el odio. Si usted quiere fomentar el nacionalismo, fomente el desarrollo de la República Dominicana. Nacionalismo es que tú digas, yo quiero tener más industria. Nacionalismo es que tú tengas una jornada extendida, que tú tengas una banca solidaria, que tú le trates de garantizar el trabajo, que tú crees más de 100.000 empleos al año, que tú saques más de 250.000 personas de la pobreza al año. Eso es nacionalismo. Hacer patria es desarrollar tu nación como nación y sentirte cada vez más orgulloso de sentirte dominicano. Porque mira, muchos de esas personas te tienen esa situación, pero ¿dónde estudian sus hijos? ¿Y qué bandera juran a veces sus hijos? A eso ¿En Estados Unidos? No sé. Muchos. Nacionalismo es que yo me sienta dominicano, que me sienta que desarrollo mi país y que le dé la bienvenida a quien viene con sus papeles, con buena voluntad a desarrollar esto. Y el que no viene así, pues que se vaya a su tierra, que para eso existen todos los mecanismos que tenemos. Lo estamos llevando. Lo estamos llevando al mundo. Sin violar los derechos humanos. Sí, a mí me gusta, me parece bastante cuando yo calibro el discurso que usted ha esbozado acá con el discurso que se escucha desde otros litorales, que debería de ser más acorde a esto, porque veo que usted ha identificado primero oportunidades cuando señala que Haití ha sido inclusive nuestro segundo socio comercial y que eso son unas oportunidades. O sea, el peso que tienen los productos dominicanos que se consumen en Haití es bueno para la economía de nosotros y como usted señalaba, en el caso de ellos adquieren un producto de calidad a un bajo costo. También usted ha identificado en la política migratoria de República Dominicana de nosotros establecer límites a esa migración, no solamente la defensa de nuestra nacionalidad, sino también la protección a los derechos humanos de ellos como
personas migrantes que serían vulnerables si vienen en condiciones de irregularidad. Y me llama la atención porque en los 90 nosotros vimos cómo se tuvo que crear el tribunal para Ruanda y para la ex Yugoslavia, claro, producto de situaciones como esta mal manejadas que generaron un genocidio. Entonces, cuando veo que se mencionan acá proyectos como el de Jimaní, visita sorpresa, donde no solamente estamos protegiendo la frontera, sino que estamos dándole oportunidades de cubrir sus medios de vida, veo que hay un discurso completamente diferente a quienes desde la oposición, inclusive violando la ley, porque eso es violatorio de la ley, claro, llaman al odio, porque la ley prohíbe, o sea, hay garantía de libertad de expresión, pero no llamar al odio. Eso está completamente penado. Sí, porque además estos sectores quieren ubicar como que hay una polaridad. Por un lado, los nacionales y por otro, los pro-haitianos. Y no es así, no es verdad. Hay un sector que no es radical como este contra los haitianos, pero es tanto o más nacionalista que el que siembra el odio xenófobo. Porque, insisto, ¿qué es más nacionalista que tú desarrollar tu tierra? Claro. ¿Qué es más nacionalista que tú darle oportunidades a la gente que vive en tu nación de que se desarrollen, hombres y mujeres? ¿No? ¿Qué es más nacionalista que tú promover que tu país sea cada vez parte del concierto mundial, respetando los derechos humanos según todos los acuerdos internacionales que se tienen? Y que tú puedas hacer y darle la bienvenida siempre y cuando venga con su prosperidad, quien sea. ¿Qué más nacionalista que eso? ¿Qué más nacionalista que desarrollar la zona franca? ¿Qué más nacionalista que desarrollar la industria? ¿Qué más nacionalista que desarrollar las telecomunicaciones? ¿Qué es más nacionalista que desarrollar la educación? Que mejorar los hospitales, que tener, mira, República Dominicana ha pasado de ser el país que menos personas con seguro médico tenía, a ser el que más tiene. Claro. ¿Qué más nacionalista que sacar a la gente de la pobreza dándole medios de vida para que puedan desarrollarse? Es decir, ¿qué más nacionalista que tener un país cada vez más institucionalizado? ¿Qué más nacionalista es el verdadero tú tener un portal transaccional como el que aquí existe? Ser más transparente. ¿Qué más nacionalista que el presidente en su visita sorpresa? ¿Qué es lo que él promueve? La unidad y asociación entre todos los dominicanos y la gente que visita. Visita asociaciones que a veces le dicen, mira, a ustedes no se les puede dar nada porque a ustedes les faltan gente. Busquen más gente, júntense más, sean mayor, sean más abiertos hacia otras personas y le vamos a dar mayor nivel de ayuda. ¿Qué más nacionalismo que eso? ¿Qué es lo que tú quieres de tu nación? Que te permita desarrollarte, que te dé oportunidades en todos los ámbitos, trabajo, educación, salud, vivienda. Y eso no es el nacionalismo mayor que pueda existir. Así es. Mire, se nos fue el tiempo, dice el señor de la que hace la seña. Gracias a Ramón Tejada Holguín por estar aquí con nosotros, como todos los martes. Y gracias a ustedes que nos han acompañado todo el día ahí y que nos seguirán acompañando a partir de ahora también, porque viene la cita cultural, ahora viene Lucas Vicen, que va con Economía, Ecomundo, y en fin, todo el contenido del canal 4RD. No se mueva de ahí.